Siempre hablamos mucho de la inflación, siempre cada mes, esto es cada los primeros 5 días de cada mes, siempre hablamos de la inflación, tocamos la inflación, pero ¿qué es la inflación? ¿Y por qué todos tenemos que tenerla en cuenta? Claro, a ver, en palabras, digamos, fáciles, la inflación es sencillamente como la variación que hubo en los precios en general de toda la economía durante el periodo anterior, que en este caso corresponde al 2025. Eh, Como usted bien lo decía, efectivamente el DANE ayer publicó la cifra, que es del 5.10%, quiere decir que los precios entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2025 crecieron un 5.10% en general, digamos, en la economía, o por supuesto unos bienes y unos servicios que crecieron un poquito más, de pronto unos que crecieron un poquito menos, pero quiere decir que digamos, en promedio, si se quiere decir, crecieron 5.10 todos. ¿Cómo se da, profe, antes de entrar en materia y saber qué es lo que nos va a subir, cómo se da ese tema de la variación? ¿Cómo es que suben o bajan los precios mes a mes? Bueno, eso es, digamos, una pregunta bastante interesante porque son muchos los factores que determinan como que un producto en un mes valga, tenga un precio y que el siguiente mes tenga otro, ¿no? En este caso puede estar relacionado, por ejemplo, con cosas ambientales, con choques geopolíticos, pero también con las fuerzas normales, digámoslo, de oferta y demanda que puedan estar determinando que tanto la oferta como la demanda de ciertos productos estén cambiando durante el año. Y eso es lo que hace que efectivamente los precios vayan variando a lo largo del periodo. Entonces, para que quede claro, casi que todo lo que ocurre en nuestro entorno tiene que ver en esa variación de precios que se ve mes a mes. Totalmente, sí, totalmente. Desde, por ejemplo, el periodo de lluvias o el periodo seco, por ejemplo, en la producción de alimentos, hasta efectivamente lo que pueda ocurrir a nivel internacional con ciertos productos, con la provisión de ciertos insumos, eso por supuesto le pega a los precios de los bienes. ¿Por qué es importante que tengamos este tema de la inflación en cuenta y que aprendamos a vivir con ella? Yo lo decía al principio, esto de la inflación, convivimos con ella mes a mes, todos los primeros 5 días de cada mes estamos hablando de ella, lo estamos reportando, pero la gente como que lo siente muy lejano. ¿Por qué deberíamos tenerlo en cuenta siempre? Bueno, primero porque es una señal de cómo está cambiando el poder adquisitivo de nuestro dinero, ¿no? Efectivamente, si los precios crecen mucho y nuestros ingresos crecen menos, quiere decir que efectivamente el poder adquisitivo se está perdiendo, ¿no? Entonces es una variable allí a tener en cuenta por esa razón. Esto tiene que ver con el salario mínimo también, ¿no? Claro, por supuesto. Recién también comenzamos el año, finalizando el 2025, el gobierno nacional decretó una decisión pues, que tomó el presidente Gustavo Petro, subió el salario mínimo 23%. Esto a todas luces está muy por encima de lo que fue la inflación en el 2025. ¿Cómo va a afectar esa situación? Correcto, quiere decir que, por ejemplo, hubo un casi 18%, un poquito más de 18%, que sería una ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores, en este caso, que pues, digamos, quienes van a percibir obviamente el incremento del 23%. Eso quiere decir que efectivamente tienen un mayor, o van a tener un mayor poder adquisitivo para consumir o, digamos, para desarrollar algunas otras actividades como inversión, por ejemplo, o ahorro, lo cual puede ser bueno, ¿no? Para los trabajadores. ¿Y usted qué opina al respecto? Se ha hablado mucho de este tema del salario mínimo. Usted ya lo decía, se subió, ya teniendo en cuenta el dato ya oficial del DANE del 2025, podemos decir que se subió un 18% por encima del salario mínimo. ¿Eso cómo nos va a afectar? Se ha hablado mucho de esto en los últimos días, se ha comentado que esto va a golpear la economía, no solamente de las personas, sino también del país como tal, las finanzas públicas. ¿Cómo ve usted esta situación ya ahora que tenemos un dato oficial de inflación? Claro, digamos, por el lado bueno, eso que acabamos de mencionar, los trabajadores obviamente van a tener un incremento en su poder adquisitivo, eso les va a tener, digamos, a permitir experimentar una mejora, digamos, en su bienestar, ¿no? En su día a día. Puede que tengan efectivamente un mayor flujo de dinero, digamos, para hacer sus actividades diarias. Por el lado malo, efectivamente, ya empezamos a ver un poco las reacciones, por ejemplo, las expectativas de inflación de este año del 2026, ya por los expertos empezaron a ajustar y subieron. Inicialmente, cerrando el año pasado, estaban en un promedio, por ejemplo, del 4.5, 4.3%, ya se subió a una media de 6.5%.
lo cual va a ejercer una presión, digamos, por ejemplo, en las decisiones del Banco de la República, que muy seguramente va a empezar a subir sus tasas de interés. Entonces, eso es, digamos, creo yo que va a ser la reacción inmediata más negativa, si se quiere, porque claro, una subida de tasas de interés del Banco de la República lo que hace es frenar un poco las decisiones de inversión que puedan tener agentes en la economía y por lo tanto puede que haga un poquito más lento el ritmo económico del 2026. Por otro lado, también, digamos, existe el riesgo, el temor de que efectivamente esa mayor demanda que vayan a tener los empleados vaya a ejercer también una presión sobre los precios y que entonces la inflación se vaya a empezar a subir, digamos, más de lo esperado para el 2026. Muy bien, profe. Ahora sí, entonces entremos en materia. ¿Qué nos va a subir con la inflación? Ya entonces, hace unos días hablábamos de lo que iba a subirnos a los colombianos con el aumento del salario mínimo. Ahora llega la inflación. ¿Qué nos va a subir con la inflación? Bueno, la inflación es un dato muy importante cerrando el año, ¿cierto? Digamos, porque es el que utilizamos casi todos para proyectar lo que va a ser el comportamiento del 2026. Entonces, efectivamente, la mayoría de nosotros y por supuesto las empresas y los productores, digamos, hacen sus pronósticos basados un poco en lo que se espera que va a ser la inflación y una vez pues ya se tiene el dato oficial, pues con lo que va a ser el dato, ya el dato confirmado. Pero sí que hay efectivamente unas cifras, unos valores que se ajustan, que tienen como punto de referencia principal el dato de la inflación, entre ellos, por ejemplo, los arriendos. En este caso, lo que ocurre con la ley colombiana es que nos dice que el arriendo, digámoslo, para este año no podría subir más allá de lo que marca la inflación. Okay. Es decir, los arriendos se van a subir máximo un 5.10%. Otra cosa que se va a ajustar con esto pueden ser, por ejemplo, las pensiones o las matrículas de los colegios privados. También está estipulado, digámoslo, por ejemplo, que por parte del Ministerio de Educación, que no se podría subir más allá del 5.10%. Sin embargo, hay unos factores que le permiten a los colegios incrementar un poquito más, que factores, digámoslo, de calidad de los colegios, ¿no? De permanencia, autoevaluación, entre otras cosas, le puede permitir al colegio incrementar un poco más del 5.10%, pero se tiene como punto de referencia y como máximo en la mayoría de ellos el incremento del 5.10%. Esto me parece importante, profe, y quiero que lo aclaremos. Usted nos habla de que puede aumentar máximo el 5.10%. Eso quiere decir que puede aumentar menos de ese valor. O sea, no tiene que ser puntualmente el 5.10%, sino puede ser menos. Puede ser menos. Eso depende de, digamos, en el caso de los colegios, depende de los colegios. Que ellos decidan, no, vamos a aumentar 3%, Correcto. Vamos a aumentar 4%, pero más de 5.10% no, a excepción pues de las situaciones puntuales que usted nos decía que podrían presentarse. Es correcto. Y eso mismo aplica para los arriendos, entonces, las personas que vivimos en arriendo, entonces, lo máximo que nos pueden subir es 5.10, más de eso no, pero sí se puede subir menos. Claro, exacto. Tiene como tope el 5.10, depende un poco de las condiciones del contrato, depende también un poco de cómo se esté comportando el mercado, que efectivamente, digamos, el arrendatario perciba que puede subir efectivamente hasta el 5.10. Lo que uno pensaría es que, claro, en este caso, lo que ha ocurrido para el 2026 es que como el salario creció mucho más, ¿cierto?, de la inflación, entonces muchos servicios efectivamente que tienen como tope ese 5.10% de inflación se vayan a ir a ese techo e incrementen su precio a ese nivel. O sea, también depende del buen corazón de pronto de los arrendatarios sí. Que digan, no lo va a subir el 5.10, sino un poquito menos. Es correcto, y igual en el caso de los colegios.